Gracias por estar aquí. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Gracias por la invitación. estar. Vamos a presentar al doctor Raúl Ferreira, que es abogado constitucionalista. Doctor, bien, buenas noches. Juan Carlos Morán, exdiputado, denunciante además de Ollarvide, de la causa Cuadernos. Ya ha estado aquí con nosotros, pero vamos a seguir avanzando porque es como una especie de novela por capítulos, en la que cada día conocemos algún dato más y algún detalle más. Me gustaría empezar por allí, ¿no? Nosotros recién hablábamos, contábamos y mostrábamos el tema del dinero que se encontró en la casa de Romero. $1 millón, $1,5 millones de pesos aproximadamente, todo esto comprobado dentro de esas cajas. Digo, ¿es posible que aparezca más dinero, que aparezca más dinero en otros lugares o en otros allanamientos que se vayan realizando? ¿O esto tiene que ver con la impunidad de este tipo de personajes como es Otero? No, yo estoy convencido que tiene que aparecer más dinero. Seguramente hay dinero que ha circulado, hay dinero en bienes, hay dinero en el despilfarro, pero tiene que haber más dinero. Tiene que haber más dinero. La cifra que se estima es demasiado importante para que solo sean los bienes materiales que se muestran en esa gente que integró lo que hemos hablado en otros programas, que es esa especie de asociación ilícita. Nosotros siempre desde el 2008 que denunciamos junto a Carrió en adelante, siempre dijimos, no son delitos focalizados, es una organización con una conducción política de Néstor Kirchner primero, luego de Cristina después del fallecimiento del expresidente, y con un director ejecutivo que era Julio De Vido y distintas cajas. Yo recuerdo que en una oportunidad me desafió a pelear a trompadas el secretario siendo diputado nacional, el secretario Cameron, que está procesado. Sí. Yo decía que la caja de la energía la manejaba Cameron, y Era Barata. secretario de Energía él, claro. Y Barata. Sí. Y también decíamos, la caja oscura del transporte y los subsidios la manejaba Ricardo Jaime, planteábamos lo de la obra pública en cabeza de José López, Uberti en el tema de las concesiones viales y las rutas, y en conjunto con Olazagasti, perdón, sí. En conjunto el fideicomiso con Venezuela. Esas eran las distintas cajas. Falta la del juego todavía, claro. Entre otras. Claro. Pero esas eran las cajas que dependían de Vido. Yo quería aprovechar la presencia del doctor. Entre todas las cosas que estamos viendo en las últimas semanas, hay muchas novedades, más allá del caso que de por sí es novedoso, la magnitud de lo que estamos hablando, pero hay muchas novedades de las que no estábamos acostumbrados a hablar porque son cosas nuevas, ¿no? Desde la ley del arrepentido hasta llegar al extremo de un debate para habilitar un allanamiento o lo que pasó hoy, si el abogado debía o no debía estar presente. ¿Qué de todo lo que estamos viendo, incluyendo la extinción de dominio, puede llegar a terminar siendo cuestionado en el futuro y que todo lo que hayamos visto ahora nos podamos sentir frustrados nuevamente? Todo. La ley del arrepentido es una ley que no encaja bien en la Constitución. Perdón. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Y esta ley del arrepentido, más allá de que haya sido sancionada por el Congreso, hasta que no sea controlada jurisdiccionalmente por el Poder Judicial, no vamos a saber si es constitucional o es inconstitucional. La figura del imputado colaborador, que es la que está dentro de la ley del arrepentido, todavía no ha sido considerada por ningún juez, por la Cámara de Casación, no ha llegado a la Corte Suprema todavía. O sea, es la primera vez. No llegó todavía. O sea, esto es la primera vez. Esto es la primera vez. Y usted recién señalaba, en el comienzo del programa, la cuestión italiana. En Italia fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional esa ley del arrepentido, a la que usted mencionaba de la década del 70. Y quiero recordarle a la audiencia también que la Corte Constitucional italiana resuelve todos sus casos por unanimidad. Es la única corte del mundo que resuelve por unanimidad. Hasta que no están todos de acuerdo no resuelve. Y esa ley fue declarada inconstitucional. Así que la ley del arrepentido, en función de esta nueva figura de colaborador, que no sabemos si es imputado o es un testigo, todavía tiene que ser controlada jurisdiccionalmente. En relación a lo que señalaban de la ley de extinción del dominio, en realidad está mal llamada extinción del dominio, porque del derecho romano para acá el dominio no se extingue nunca porque el dominio es perpetuo. Todas las cosas que están en el mundo tienen un dueño, lo que pasa es que a veces no se conoce quién es. En realidad lo que se quiere hablar es de una innovación, una transferencia de dominio. Y la ley, por lo menos como fue sancionada por diputados, tiene dos objeciones muy importantes. En primer lugar, es una ley penal. Como ley penal del Código Penal, es la pena de decomiso. Entonces, ¿cómo va a ser que un juez civil y comercial va a aplicar una pena de decomiso? En segundo lugar,
también forma parte de la cultura de 250 años de derecho penal, que nadie puede ser juzgado por una ley retroactiva. Y acá el proyecto que salió de diputado fijaba retroactivamente. Haciendo un menú, usted me hace una pregunta, yo le digo, la ley del arrepentido en otro lugar fue declarada inconstitucional. Acá tenemos que ver qué pasa. El proyecto de ley de la extinción de dominio todavía no, ni siquiera estamos en presencia de una ley porque no sabemos cómo va a salir de diputados. Claro. A propósito de esto, el debate se dio en el Senado ayer y salió una votación que está referida a un despacho de comisión y a un proyecto unificado de parte de la oposición, que es diferente, difiere. Y hay críticas también sobre este proyecto. Les propongo que escuchemos un tramo de un debate que se daba dentro de la Cámara de Senadores y después seguimos. Nosotros creemos que el proceso tiene que ser rápido, tiene que ser expeditivo, tiene que resguardar el debido proceso, por cierto, y tiene que aplicarse a los delitos que se han cometido en el pasado y a los que se cometan en el futuro. Las diferencias fundamentales que tenemos con el proyecto de la mayoría es que nosotros creemos que el proyecto de la mayoría no tiene un sistema de resolución rápida de esta cuestión y no ataca la aplicación de este sistema de extinción de dominio, de recuperación de bienes del delito para los hechos delictivos que se cometieron antes de la sanción de esta ley. Creemos que era una ligereza y una gran irresponsabilidad votar este tema, como venía. La mera sospecha disparaba la acción. La verdad, si la Cámara de Diputados quiere votar eso, que lo vote. Los funcionarios de este gobierno van a tener que pagar. Lo que quiero decir es que tenemos que tener una ley que sea buena, que sea precisa, que garantice el debido proceso y que funcione indudablemente en correlato con el proceso penal. Quiero preguntarle a Juan Carlos Morán sobre este debate que se dio en el Senado. Más allá del respeto al doctor, con respecto a la ley del arrepentido. Cuando haya una condena, que seguramente en algún caso la va a haber, digamos, todo esto va a ser una etapa de instrucción y en la cual va a haber un juicio elevado con un tribunal y un fiscal distinto. Y va a haber un juicio oral por el cual van a pasar seguramente los mismos testimonios, la misma prueba documental, los peritos, etc. La realidad es que luego de los cuadernos se empezó a mostrar una contracara, entre ellos los arrepentimientos de los empresarios y exfuncionarios, pero de algo que ya se sabía hace 8 años. O sea, cuando nosotros hablamos de asociación ilícita, hablamos de que había sobreprecios demostrados, de que había defraudación, de que había cohecho, había una serie de delitos ya en sí como parte de una asociación ilícita. Lo que quiero decir es que cualquier análisis de un juez no va a tener en cuenta un elemento de prueba, seguramente, sino va a tener un conjunto. Con respecto al otro tema, la verdad es que más allá del fuero penal, yo lo que no veo es la imposibilidad de que existan acciones y medidas que permitan recuperar desde el punto de vista civil lo que tiene que ver con el patrimonio y lo civil en la medida que tenga un origen ilegítimo, que tenga un origen ilegal. Lógicamente que eso es claramente una situación de carácter civil y no penal que tendrá que ir por el fuero penal con la condena correspondiente. Más allá de los tiempos, de la retroactividad o no, y entiendo lo que dice el doctor, que una vez que está dentro del fuero penal, y por eso el debate ayer se daba, que en la medida de que cae en el fuero penal, naturalmente la irretroactividad es imposible. En cambio, dentro del fuero civil, si hubiese un origen mal habido de ese patrimonio, de esa propiedad, es lo que finalmente se está cuestionando en el proyecto que tiene origen en diputado. Hay algunas cuestiones que a mí me parece que las tenemos que preservar nosotros como generación de ciudadanos vivos, todos. Tenemos una de las constituciones más antiguas del mundo, una de las más antiguas, que es de 1853, y tenemos una Corte Suprema que es uno de los tribunales supremos más antiguos del mundo, que es desde 1863. Para llevar todo hasta adelante hace falta una altísima dosis de racionalidad. Se puede legislar, lo que pasa es que cuando se lleva a cabo la legislación no se puede penetrar 100 años o 150 años o 200 años
de cultura jurídica, porque la cultura jurídica cuesta muchísimo tiempo sedimentarla. Por eso vuelvo a repetir la antigüedad de nuestra Constitución y la antigüedad de los fallos de nuestra Corte Suprema. En el caso del arrepentido, no estoy afirmando ciegamente que el arrepentido es una figura inconstitucional. Sí. Lo que estoy diciendo es que es una figura que hay que examinarla, Hay que es muy revisar. novedosa, y en el proceso penal un imputado colaborador es algo muy raro realmente, que hace muchísimo ruido con el artículo 18 de la Constitución. Ahora, perdón, Sí. me quedé con algo que usted decía sobre el tema de la antigüedad de nuestra Corte Suprema y de nuestra Constitución. Por supuesto que uno no puede dejar de pensar en eso como algo importante para nuestro país, Muy para nuestra valioso, sociedad, valioso. muy valioso, Ahora, sí. la historia nos ha demostrado que no tenemos una justicia que por lo menos nos haga sentir que es justa. Con lo cual digo, esa antigüedad, que es un valor en sí mismo, no se ha correspondido con el ejercicio de la justicia. Lo que pasa es que la antigüedad de la Constitución no es exactamente a lo que diga el Poder Jurisdiccional. La antigüedad de la Constitución es para todos los argentinos, para los servidores públicos y para nosotros, para los ciudadanos. Entonces digo, tenemos una Constitución tan antigua, una Constitución parca, una Constitución que ha sido desarrollada, y cuando se legisla hay que tener muchísimo cuidado de no alterar las previsiones de la Constitución, porque vuelvo a reiterar, es un buen mecanismo que tenemos. Coincido en un punto con el doctor que lo que no se pueden hacer leyes espasmódicamente de acuerdo a los caen los momentos, bolsos de claro. López, sacamos media sanción de una ley, hay una gran marcha, sale la ley completa. Es cierto, tiene que haber un tiempo prudencial para evaluar la mejor legislación. Me parece que en ese sentido la promoción del gobierno actual de la ley del arrepentido sí fue un elemento como para pensar en la transparencia y en la investigación con la corrupción. Ahora, si me permitís salirme de lo jurídico, analizaba recién el discurso del abogado de Cristina, Sí. y lo que sí veo es que permanentemente, más allá de la situación jurídica y de que es la justicia la que tiene que avanzar, de parte de Cristina siempre hay una respuesta política. Y ahora el propio abogado ya lanzando una candidatura y hablando de una candidatura al 2019. Sí. Ahora, cada uno de los puntos que fue diciendo Cristina, cuando tocaban un aspecto jurídico se fueron cayendo. Dijo, son fotocopias, un testimonio dijo, no, lo reconozco como mío. ¿Son empresarios los que confiesan? No, los empresarios son parte del poder. Empezaron a confesar los funcionarios, son funcionarios de cuarta línea. Digamos, lo único que falta es que aparezca plata directamente. Me parece plata al menos directamente... Sí, relacionada con la política, relacionada digamos, con no en eso. este caso. Lo que señalaba él, hay algo muy interesante en el discurso de ayer de la expresidente en el Senado, porque a mi juicio la expresidente ayer planteó los primeros capítulos de un juicio de ruptura. Un juicio de ruptura significa que no va a haber connivencia dentro del proceso penal y que la parte acusada se convierte en parte acusadora. Esto es lo que yo vislumbré en los 46 minutos que se realizaron ayer. Claro. Quiero aclarar a la audiencia que hay dos tipos de juicio. En un proceso penal hay una estrategia que es una estrategia de connivencia, cuando uno acepta la acusación y la condena, y hay una estrategia de ruptura, cuando uno acusa al acusador y va a rechazar obviamente la condena. Me parece que eso es una novedad. Bien. Recordemos de todas formas que Bonadío, también cuando tuvo que demorar las causas en la época de Cristina, demoró las causas. Sí, no tuvo mayores problemas. Y lo más importante me parece que hay, en mi caso, yo denuncié 46 denuncias por caso de corrupción. Muchas de ellas se cerraron, hoy se podrían reabrir precisamente porque son sentencias fraudulentas o írritas en muchos casos. Pero lo que sí, hay muchas causas en distintos jueces, en distintos fiscales, que se investigan y casi todas empiezan a relacionarlas como fue el origen de todo esto. Claro. A una organización, a una matriz de corrupción. Por ende, quizás, más allá de lo de Bonadío, tal vez terminamos con una mega causa de asociación ilícita en donde una todo y Cristina se libere de un solo juez. Yo la pregunta que quería hacerle por el tema de, volviendo al punto del arrepentido, que ya de por sí estamos usando la palabra arrepentido más, ¿no? Porque el que se arrepiente en serio. En realidad hay un doble arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir con la Constitución. Entonces el arrepentido se arrepintió de cumplir con la Constitución y ahora se arrepiente de lo que hizo. Claro, va por el segundo el arrepentimiento. El arrepentimiento moralmente es Claro, algo bueno, más interno. es un doble Claro. arrepentido. Ahora, la colaboración en todo caso. Cuando usted menciona el artículo 18, que estamos hablando de las garantías constitucionales, o sea que nadie puede verse obligado a declarar en su contra entre varias más.
Si yo le estoy dando la opción al hombre de que, bueno, usted si no quiere no declara en su contra, pero la imputación es esta. Y si usted declara en su contra, bueno, la imputación va para Es abajo. otra. ¿Ahí roza igual? Es un poquito complejo desde el punto de vista procesal, pero voy a tratar de reducirlo de manera más acotada. La primera corte, después de que asumió la presidencia de la República Raúl Alfonsín, instauró una doctrina penal que traducida era más o menos lo siguiente. Si dos procesados en una causa decíamos que un tercero había cometido un delito, no se lo tenía como una prueba palmaria de la culpabilidad. Y así se llevó adelante que no basta la confesión entre coprocesados para llevar adelante una imputación. Entonces esta figura del imputado colaborador, si es colaborador es un testigo y si es un imputado no lo puede imputar. Lo que eventualmente podría servir lo del imputado colaborador es como un nuevo indicio, pero no para forzar una doctrina penal que además la Corte Suprema la tiene elaborada desde el siglo pasado. O sea, tendrían que aparecer las pruebas. Claro. Sí, clarifiquemos, Sí. clarifiquemos, doctor, también que no se elimina la pena. No, claro. Si no es un atenuante. Claro. No, y además si No, no se comprueba, la pena se ende, eleva. La por ende, pena- todos los arrepentidos van a ser procesados Claro. y seguramente condenados. Claro. La pena- Tenemos que ir cerrando. Sí, sí. Es un tema que da para largo, nos quedaríamos un rato más, pero yo no quiero irme sin que, que Juan Carlos Morán nos dé esa pequeña lista que el otro día nos quedó fuera del aire mientras estábamos aquí hablando, de las cosas que se podrían haber llevado adelante y construido en nuestro país con el dinero de las coimas. Va a existir siempre la relatividad de Sí. cuánto es el valor del saqueo, no solamente en lo que se llevaron empresarios, funcionarios, sino el incumplimiento de esas obras sin terminar. Hoy el presidente de la Nación decía obras que no se hicieron, rutas que no van a ningún lado. Ahora, si se toma los 36.000 millones de dólares, equivalen a 1.000 escuelas más, voy a decir más, no voy a decir o, y, digamos, 1.000 escuelas y 500 hospitales y 1 millón de viviendas sociales, cuando la necesidad en la Argentina es 1.400.000. Y 1.000 kilómetros de rutas, más duplicarle la mínima durante un año completo a los 4,5 millones de jubilados que cobran la mínima. Gracias por haber venido ambos. Un placer. Gracias por la haberlos tenido. invitación.